Bienvenidos amigos a este video, en el cual estudiaremos, de manera rápida y concisa, el principio de funcionamiento de los transistores. En la electrónica moderna, el transistor es una pieza fundamental para la construcción de diversos circuitos. Lo podemos encontrar desde en un simple receptor de radio, hasta en los circuitos impresos correspondientes a cámaras de video. ¿Qué es lo que hace tan importantes a los transistores? Si recordamos, hace algunos años todos los circuitos electrónicos se construían a base de válvulas de vacío, los famosos bulbos. En la actualidad, estos han sido sustituidos por circuitos semiconductores, que son más eficientes y de menor tamaño. Aquí podemos hacer una comparación rápida de las dimensiones de estos dispositivos, las válvulas de vacío y los transistores. El ahorro de espacio es obvio. Hasta ahora hemos mencionado un par de veces la palabra semiconductor, pero ¿qué significa esto? Podemos decir que en la naturaleza existen dos tipos de materiales, los conductores y los no conductores. La diferencia fundamental entre ambos es precisamente la capacidad de conducir la corriente eléctrica. En los metales, la resistencia que presentan es extremadamente baja, lo que permite grandes flujos de corriente. Sin embargo, en los no conductores, la resistencia es muy alta y no permiten flujo de corriente. Sin embargo, los semiconductores pueden comportarse de ambas formas, dependiendo de su conexión. Por ejemplo, tomando este sencillo diodo, si nosotros lo conectamos de cierta forma, se comporta como un conductor. Sin embargo, el mismo dispositivo, conectándolo de otra forma, funciona como un aislante. Esto se debe a que el diodo está construido en base a un par de materiales semiconductores, un material de silicio tipo P y un material de silicio tipo N. Reciben estos nombres dado que el material tipo P tiene un exceso de carga positiva y el material tipo N tiene un exceso de carga negativa. Entonces, conectando terminales a ambos extremos, tendremos la siguiente situación. Si lo alimentamos con la polaridad que se muestra, el positivo al material N y el negativo al material P, las cargas positivas se ven atraídas hacia el extremo negativo y viceversa. Esto crea una zona en la unión de los semiconductores P y N en la que no hay presencia de cargas y se vuelve aislante, por lo que la corriente a través del dispositivo es cero. Si invertimos la polaridad, sin embargo, las cargas positivas del material P son atraídas hacia la terminal negativa y las negativas del material N son atraídas hacia la terminal positiva, estableciéndose una corriente dentro del dispositivo, lo que permite el flujo de carga y la presencia de una corriente. De ahí entonces, la propiedad de un semiconductor de comportarse como aislante y como conductor al mismo tiempo. ¿Por qué se dice esto? Porque tanto diodos como transistores están construidos a base de los mismos componentes, un semiconductor de silicio. Veamos ahora la estructura de un transistor. Como puede apreciar en esta figura, un transistor por dentro es una unión de materiales semiconductores. Un material P rodeado por dos materiales N, en un caso, aunque existen transistores en los cuales se tiene un material N rodeado por materiales P. Con esto podemos deducir que existen básicamente dos tipos de transistores. Un transistor al que se le llama NPN, cuyo símbolo es el que estamos viendo, y un transistor denominado PNP, que es como se muestra. Como puede ver, ambos símbolos son prácticamente idénticos, pero varía la dirección de la flecha en una de sus terminales. Hacia afuera en el NPN
y hacia adentro en el PNP. Por lo que se refiere a su forma física, los transistores pueden tener encapsulados muy variados, dependiendo de la aplicación específica. Los encontramos de potencia pequeña, de potencia media-baja, potencia media-alta y potencia muy alta. Veamos ahora cómo funciona un transistor. Recordemos, la estructura interna consiste en 3 capas de semiconductor. Estas 3 capas tienen cada una su terminal correspondiente y reciben un nombre. Una es el colector, otra es la base y la última es el emisor. ¿Cómo funcionan estas 3 capas de semiconductor? Veamos. Al momento en que el transistor es polarizado de la forma en que se muestra, un voltaje positivo en el colector, un voltaje igualmente positivo en la base, aunque menor que el de colector, y el voltaje negativo aplicado al emisor, en ese momento se crea una pequeña corriente que circula desde el emisor hacia la base. Sin embargo, esta corriente crea un efecto de avalancha, que hace que la corriente de la base se multiplique varias veces, estableciéndose una corriente muy grande entre el emisor y el colector, que la corriente de colector será igual a beta veces la corriente de la base. O lo que es lo mismo, la corriente de colector será igual a la corriente de base multiplicada por un factor HFE. Entonces, en resumen, podemos decir que un transistor se comporta, básicamente, como un dispositivo que amplifica la corriente de su base por un factor de beta o HFE, según la convención empleada. Y esta multiplicación se realiza en la corriente del colector. Esto es, la corriente del colector será igual a la corriente de base multiplicada por el factor anterior. ¿Cómo podemos aprovechar las propiedades de esta minúscula pastilla de silicio en nuestro provecho? Veamos a continuación algunos ejemplos. En este momento se presenta en pantalla un circuito electrónico, el cual, como usted puede ver, consta de una resistencia, otra resistencia en el colector y un transistor. Este circuito está siendo alimentado por una fuente de voltaje directo y en la base del transistor se está alimentando un voltaje de AC con una forma senoidal, como se muestra en este momento. Si tomamos un osciloscopio y medimos la señal que hay a la entrada del transistor y la señal que hay en su colector, podremos ver lo siguiente. En la parte superior tenemos la señal de entrada. Puede notar la poca magnitud que tiene. Sin embargo, en la parte inferior se muestra la salida en el colector del transistor. Es notable la amplificación que ha sufrido la señal. Por tanto, y conectándolo de esta forma, un transistor nos puede servir como un amplificador de señal, ya que para una entrada pequeña obtenemos una salida relativamente grande. El grado de amplificación dependerá de las resistencias empleadas. Tomando en cuenta lo anterior, podemos realizar una gráfica en la cual veamos el comportamiento de la corriente de la base contra la corriente del colector. Cuando la corriente de base es igual a 0, la corriente del colector también será igual a 0. Si la corriente de base crece ligeramente, la corriente de colector crecerá, pero en una magnitud superior. Y este comportamiento se mantiene durante un buen trayecto de la gráfica. Note cómo para incrementos pequeños de la corriente de base hay incrementos grandes de la corriente del colector. A esta zona de comportamiento lineal se le conoce como zona de amplificación. Pero si seguimos aumentando la corriente de base, comenzará a aparecer una ligera discontinuidad, en la cual, para aumentos considerables de la corriente de base, la corriente de colector ya no cambia con la misma proporción que antes.
a un punto tal que la corriente de base puede crecer mucho y sin embargo la corriente de colector será siendo prácticamente del mismo valor. A esta zona se le conoce como punto de saturación. Entonces podemos localizar fácilmente dos zonas características en la curva de comportamiento de un transistor: la zona de amplificación y la zona de saturación. Cada una se emplea para objetivos distintos. La zona de amplificación sirve precisamente para manejar señales lineales y la zona de saturación sirve para utilizar al transistor como interruptor. Lo veremos con más cuidado a continuación. Supongamos un circuito como el que se muestra, en el cual tenemos un transistor, un interruptor que servirá para encender el circuito, un voltaje de alimentación de 9 volts, obtenido por una batería, dos resistencias, una de 330 ohms y una de 1 kilo ohm, un transistor del tipo NPN y un diodo emisor de luz. Interpretando este circuito, podemos ver que, al momento en que el interruptor se cierre, pasará corriente a la base, el transistor pasará a su estado de saturación y el diodo emisor de luz encenderá. Para construirlo físicamente, necesitaremos un transistor tipo BC547 y las resistencias mencionadas anteriormente, una de 330 ohms y una de 1 kilo ohm. La disposición de terminales del transistor BC547 es como se muestra. La primera terminal es el colector, a continuación la base y finalmente el emisor. Aquí tenemos el circuito construido en una tablilla protoboard. En los buses superiores encontramos los voltajes de alimentación, el positivo en la parte inferior y el negativo en la parte superior. Si seguimos la trayectoria de este cable, podremos ver que conecta hacia el interruptor. En su otro extremo se encuentra la resistencia de 1K, que va conectada hacia la base del transistor. Por el lado del colector encontramos la resistencia de 330 y el LED. Por tanto, en el momento en que nosotros presionemos el interruptor, el LED se encenderá, tal y como se había previsto. Esta es la aplicación del transistor como interruptor. Entonces, ya vimos que un transistor puede funcionar simultáneamente como amplificador o como interruptor, dependiendo de la aplicación específica. La pregunta sería, ¿un transistor tipo PNP funciona de igual forma? Vamos a comprobarlo. Para ello tenemos exactamente el mismo circuito que construimos para comprobar el comportamiento del transistor NPN. Pero ahora, como pueden notar, la batería ha sido invertida. El emisor sigue en su lugar. Las resistencias también, pero el diodo también ha sufrido un cambio de polaridad. Entonces vamos a comprobar experimentalmente que se cumplan las condiciones que teníamos en el circuito anterior. Al momento de cerrar el interruptor, la corriente debe circular a través de la resistencia y encender al LED. Para hacer este experimento utilizaremos el transistor BC557 y las mismas resistencias del caso anterior. La disposición de terminales del BC557 es la que se muestra, idéntica a la del transistor que utilizamos en el caso anterior. Aquí tenemos al BC557 conectado ya dentro del circuito. Como ve, se trata exactamente de los mismos componentes y la misma disposición.
Sin embargo, hemos invertido la convención de la polaridad, esto es, ahora el negativo está abajo y el positivo está arriba. Al momento que presionamos el interruptor, el LED se enciende, esto es, el circuito funciona exactamente igual que con un transistor NPN, hechas las correcciones indispensables. Veamos ahora un poco sobre las formas como podemos encontrar conectado en un transistor. La forma más común es tipo emisor común, que es como se muestra. Y de hecho es el caso que ya habíamos estudiado. Una señal pequeña alimentándose en la base y una señal bastante amplificada saliendo por el colector. Sin embargo, como imaginará, no es la única forma como se puede conectar el transistor, ya que la salida de colector sirve para amplificar. Pero, ¿qué sucedería si llevamos la salida del osciloscopio hacia la salida del emisor? Como puede ver, ahora está conectado al osciloscopio de modo de que despliegue simultáneamente la entrada de la base y la salida del emisor. Y como pueden notar, en este caso no existe amplificación, al contrario, existe una ligera atenuación. Y no solo eso, la señal ya no cambia de polaridad, sino que mantiene su misma fase. Por tanto, a este tipo de conexión, donde se tiene una entrada en la base y una salida en el emisor, se le llama un buffer o seguidor. Mientras que, cuando tenemos la salida en el colector, el circuito se transforma en un amplificador inversor, ya que amplifica la entrada por un factor, pero al mismo tiempo la invierte. Veamos ahora otra característica interesante de los transistores, la que se refiere al voltaje casi constante que existe entre su base y su emisor. Para hacerlo, vamos a construir este circuito, que como ve es exactamente el mismo que hemos venido trabajando, pero hemos retirado el interruptor. Y vamos a medir el voltaje existente entre la base y el emisor. Dependiendo del material de que esté hecho y del modelo específico, vamos a encontrar que el voltaje entre base y emisor por lo general oscila entre 0.7 volts y se mantiene prácticamente sin variación. Esto puede ser aprovechado de diversas formas, como por ejemplo, utilizar el transistor como un regulador de voltaje. Aquí tenemos armada de forma física el circuito propuesto. Note la presencia de la resistencia de 1K en la base y la de 330 ohms y el LED en el colector. Entonces, si medimos el voltaje existente entre la base y el emisor, encontraremos que es un valor muy semejante a 0.7 volts, ligeramente superior, 0.785. Sin embargo, se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Y este valor se conserva así, de forma casi independiente de los componentes utilizados. Entonces, si tenemos que el voltaje entre base y emisor de un transistor es casi fijo, y sabemos que el voltaje de un Zener se mantiene también casi fijo independientemente de su alimentación, podemos nosotros crear un regulador de voltaje con un circuito tan sencillo como el que se muestra. Una resistencia, un diodo Zener y un transistor, y convertir un voltaje no regulado en voltaje regulado, siempre y cuando el voltaje del Zener sea igual al voltaje de entrada menos 4 volts o menor. Vamos a hacerlo de manera física. Para tal efecto hemos conectado un voltaje no regulado a la entrada del transistor, tal y como se ve. También hemos colocado al transistor como regulador, la resistencia de 330 y el diodo Zener, que por el momento no está conectado. Y al final, a la salida del transistor, hemos colocado una resistencia de carga. Entonces, como puede ver en el diagrama de osciloscopio, a la entrada del conjunto tenemos una señal bastante ruidosa. Al momento que conectamos el diodo Zener y tomamos la salida del transistor, encontraremos un voltaje perfectamente regulado, prácticamente sin variación. Entonces,
con 3 simples elementos, una resistencia, un diodo Zener y un transistor, hemos creado un regulador de voltaje. Vamos a verificar que también funciona nuestro regulador, y para ello hemos colocado el circuito tal y como se muestra, aunque cambiando de transistor y poniendo uno de mediana potencia. A la entrada del transistor estamos alimentando el voltaje que se muestra, y su salida está siendo monitoreada por este otro multímetro. Entonces, si aumentamos súbitamente el voltaje de entrada, podemos ver que la salida se mantiene prácticamente invariante. Y no importa que volvamos a subir o a bajar la entrada de voltaje, el voltaje regulado se mantiene prácticamente sin variación. Entonces nuestro regulador funciona adecuadamente. Como puede ver, es un circuito realmente sencillo y efectivo. Vamos a construir ahora un circuito en el cual explotaremos las propiedades que tiene el transistor de funcionar como interruptor, un inyector de señales tipo mosquito. El circuito que vamos a construir se muestra en este momento. Puede ver que se trata de dos configuraciones perfectamente simétricas, basadas en 2 transistores, 2 condensadores y 4 resistencias, 2 de un valor y 2 10 veces más alta. A este circuito se le conoce como oscilador de 2 transistores y funciona aprovechando la carga y descarga alternada de los condensadores incluidos, por medio de los transistores. Entonces, y como los condensadores se van cargando y descargando alternadamente, los transistores también se van encendiendo y apagando uno después de otro y viceversa. Si ahora tomamos la señal en el colector de cualquiera de los transistores, encontraremos que a su salida tendremos una señal cuadrada. Estos son los materiales con los cuales construiremos el circuito en cuestión. Una jeringa perfectamente empacada y esterilizada de 10 centímetros cúbicos, 2 resistencias de 10 kiloohms, 2 resistencias de 100 kiloohms, una pequeña placa de circuito impreso, 2 condensadores, 2 transistores, cable para conexión, un par de tachuelas, una dona de plástico y un globo. Lo primero que debemos hacer, y por razones de seguridad, es retirar la aguja de la jeringa. A continuación, vamos a lijar perfectamente la entrada de la jeringa hasta el punto en el que pueda entrar libremente una batería tamaño AA. Después, vamos a armar el circuito impreso, para lo cual tiene perfectamente especificados en la parte de componentes las partes que deben ir en cada lugar y su polaridad específica. Aquí tenemos el circuito ya armado. Note la posición correcta de los transistores. También vea cómo debe ir soldada esta tachuela. Aquí tenemos una vista desde el lado de soldaduras. Note que está perfectamente fija al resto del circuito. En la parte frontal de la jeringa debemos practicar 2 orificios, para por ahí pasar un par de cables que serán los que conectarán el circuito con el exterior. Una vez hecho esto, introducimos el circuito dentro de la jeringa. Aquí tenemos la salida de la referencia de tierra y a la aguja en sí se conecta la salida de señal. Para actuar como interruptor, se coloca la dona de hule espuma sobre el casquete positivo de la batería y ahí se conecta la otra tachuela. Finalmente, se cubre toda la parte posterior con el globo que habremos cortado previamente y con eso habremos terminado nuestro inyector de señales. Como puede ver, es realmente sencillo y muy práctico, ya que su pequeño tamaño nos permite transportarlo a donde queramos.
Vamos a verificar la operación del circuito. Para ello, hemos conectado un osciloscopio tanto a la parte negativa como a la aguja de nuestro proyecto. Cada vez que nosotros establezcamos el contacto con la parte positiva de la batería, deberá aparecer en la pantalla del osciloscopio una señal oscilante, casi cuadrada. Como puede ver, el oscilador de 2 transistores funciona adecuadamente, lo que nos prueba, sin lugar a dudas, que hemos construido nuestro proyecto adecuadamente. La forma de emplear el inyector de señales es la siguiente. Supongamos que tenemos un circuito de audio al que queremos detectarle una falla. Primeramente conectamos la referencia de tierra hacia la tierra general y después vamos inyectando señal en diversos puntos del circuito hasta que localicemos el lugar exacto de la falla. Como puede ver, su empleo también es extremadamente sencillo. Veamos ahora otro tipo de transistor que encontramos comúnmente en circuitos electrónicos, el transistor tipo FET o de efecto de campo. Su símbolo es como se muestra, también 3 terminales, pero ahora con una forma más cuadrada. También existe de 2 tipos, un transistor tipo N y un transistor tipo P. Su forma física es como se ve a la derecha. Por lo general los transistores tipo FET vienen encapsulados metálicos, aunque ahora ya es muy común encontrarse encapsulados plásticos iguales a los de los transistores de unión. Sin embargo, su principio de operación es muy distinto. Aquí tenemos un diagrama esquematizado del interior de un transistor. Como podemos ver, se trata de un solo material tipo N conectando a 2 de las terminales y 2 placas de material tipo P conectadas a otra terminal. Entonces tenemos una terminal fuente o source, una drenaje o drain y una gate o compuerta. Como ve, han desaparecido el emisor, colector y base. La forma como funciona este circuito es la siguiente. Al momento en que en las terminales P aparece un voltaje, comienza a aparecer una zona de depleción. Si no existe ningún voltaje, existe conexión directa entre el drenaje y la fuente. Sin embargo, al ir incrementando el voltaje de la compuerta, aparecen zonas en las cuales la conducción de corriente se vuelve más difícil, incrementando la resistencia y reduciendo el flujo de corriente entre las otras 2 terminales. Al incrementar el voltaje de compuerta, el canal de conducción se estrecha aún más, limitando bastante el flujo de corriente. Y si aumentamos aún más el voltaje de compuerta, llega a un punto en el cual se forma una capa completamente no conductora y ya no existe ninguna circulación de corriente entre el drenaje y la fuente. A este tipo de transistores FET se les llama transistores de depleción. ¿Por qué este nombre? Porque en transistores tipo FET existen 2 tipos dentro de cada categoría. Existen los transistores de depleción y los transistores de enriquecimiento. Ambos trabajan con principios completamente opuestos. Veamos ahora cómo trabaja un FET de enriquecimiento. Tenemos exactamente la misma estructura, en la cual tenemos un drenaje, una fuente y nuestras 2 piezas semiconductoras correspondientes a la compuerta. Sin embargo, en el FET de enriquecimiento, la condición normal de 0 volts en la compuerta es no conducción entre el drenaje y la fuente. Conforme vamos aumentando el voltaje en la compuerta, esa zona de no conducción se va empequeñeciendo, permitiendo en un momento dado el flujo de electrones entre la fuente y el drenaje. Al crecer aún más el voltaje de compuerta, el canal se hace cada vez más grande, permitiendo el paso de más electrones. Y llega un punto en el cual el voltaje de compuerta es lo suficientemente alto como para que exista conexión directa entre el drenaje y la fuente.
El flujo de electrones en tal caso es máximo. Con todo lo anterior, podemos también crear una gráfica que nos relacione el voltaje de compuerta con la corriente de drenaje. Como podemos ver, a un voltaje de compuerta 0 corresponde una corriente 0. Al ir subiendo el voltaje de compuerta, comienza a crecer la corriente de drenaje. Y este comportamiento se mantiene durante buena parte de la trayectoria, de forma lineal. A pequeños incrementos del voltaje de compuerta corresponden grandes incrementos de la corriente de drenaje. Sin embargo, al igual que el transistor común, llega un momento en que la gráfica se vuelve no lineal y en el cual ya no existe una relación directa entre los voltajes de compuerta y la corriente de drenaje. Y al igual que en el transistor común, existe un punto de saturación en el cual no importa cuánto incrementemos el voltaje de compuerta, la corriente de drain crecerá relativamente poco. Entonces estos transistores también tienen su región de amplificación y su región de saturación, y pueden emplearse de forma muy similar que el transistor común. ¿Qué ventaja representa el FET en comparación al transistor común? Pues bien, el transistor de efecto de campo tiene algo que lo hace muy especial para aplicaciones como la que podemos ver en este momento. Si nosotros conectamos a la compuerta del transistor un dispositivo de poca potencia, dada la enorme impedancia que existe entre la compuerta y el drenaje, prácticamente el transistor no le pide nada de potencia al circuito de entrada. Por tanto, las principales aplicaciones de los transistores tipo FET está en la amplificación de señales de muy baja potencia, antes de pasar a amplificadores más convencionales. En este caso, el FET está empleado como un preamplificador. Existe un tercer tipo de transistores, el transistor MOSFET o FET semiconductor de óxido metálico. Su símbolo es como se muestra, y también existe en dos versiones, canal N y canal P. Su forma física es bastante similar a la de los transistores convencionales, aunque un punto que los identifica de inmediato es la presencia de un blindaje metálico en sus terminales. La razón de este blindaje es para evitar que sean dañados por cargas electrostáticas. Aquí se muestra un diagrama esquematizado del interior de un transistor de efecto de campo tipo metal óxido semiconductor, un MOSFET. Como puede ver, también tiene tres terminales, dos de ellas conectadas a bloques de material tipo N y una de ellas conectada a un canal existente entre ambos bloques. Sin embargo, existe un aislante entre la terminal de compuerta y el material P. Este aislante está hecho de óxido de semiconductor, de ahí su nombre. La forma como trabaja este dispositivo es la siguiente. Cuando se aplica un ligero voltaje a la compuerta, comienza a aparecer un canal de comunicación entre ambos bloques de material tipo N. Si seguimos incrementando el voltaje de la compuerta, crecerá el túnel existente entre estos terminales, hasta llegar a establecerse una comunicación total entre ellos, permitiendo el flujo de corriente desde el drain hasta el source o viceversa. Por supuesto que si vamos disminuyendo el voltaje de la compuerta, este túnel comienza a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Este es, a grandes rasgos, el principio de funcionamiento de los transistores tipo MOSFET. Al igual que en los casos anteriores, vamos a hacer una gráfica que relacione el voltaje de compuerta
con la corriente de drenaje. Como podrás suponer, el comportamiento es muy similar al de un transistor tipo FET típico. La gran diferencia que existe entre un FET y un MOSFET es que mientras el primero tiene una resistencia entre compuerta y drain de millones de ohms, el segundo tiene una impedancia de cientos de millones de ohms, lo que lo convierte en un dispositivo de bajo consumo de potencia. Esto se debe principalmente a que no existe un contacto físico entre la compuerta y el resto de los componentes del dispositivo, sino que entre ellos existe un material aislante, el semiconductor de metal óxido. Esto implica que la corriente de compuerta será del orden de los nanoamperes, haciendo a este dispositivo ideal para aplicaciones en las cuales el consumo de potencia sea un factor crítico. Aunque sí llegamos a encontrar en el mercado transistores MOSFET individuales, tales como los que vemos, lo normal es encontrarlos integrados dentro de enormes circuitos, los circuitos integrados de tecnología MOS. Estos dispositivos pueden tener diferentes formas y tamaños, lo mismo que aplicaciones. Encontramos transistores tipo MOS en microprocesadores como este Z80, en microcontroladores como este CXP5058, o en circuitos integrados digitales, con puertas como la serie 4000, muy empleada en diversas aplicaciones. Estos circuitos se reconocen fácilmente por la presencia del blindaje en sus terminales, además de su terminación 4XXX, que es lo que identifica su función. Es tanta la difusión de estos circuitos que los podemos encontrar incluso en proyectos tipo escolar, tal como el que se presenta. Allí podemos encontrar este circuito integrado 4017, que está construido precisamente con transistores tipo MOS. Pues bien amigos, con esto hemos terminado un rápido recorrido por el mundo de los transistores. Espero que lo dicho aquí los impulse a estudiar más y verificar por su cuenta todas las dudas que tengan. Recuerden que la práctica hace al maestro. Hasta la vista.